La animación es un arte más viejo que el cine. La secuencialidad de imágenes ilustradas que daban la ilusión de movimiento provienen quizá desde 1659, con el inicio de la linterna mágica, un objeto que proyectaba imágenes a través de un lente. Quizá algunos puedan aventurarse a decir que es aún más antigua. Desde el inicio del cine, a inicios del siglo XX, tuvimos lo que fueron las primeras animaciones, hechas cuadro por cuadro para dar esa ilusión de movimiento. Avanzando hasta 2020, la animación ha recorrido un gran tramo, pero quizá has visto un cambio radical. Cuando antes la animación era conocida por esos trazos en 2 dimensiones como Blancanieves, Mi vecino Totoro o El Rey León, hoy en día ese tipo de animación no domina los cines. El 3D llegó para reemplazar a esa antigua animación. Pero hoy nos preguntamos, ¿qué es mejor, la animación 2D o 3D? Las primeras animaciones en el cine eran bastante rudimentarias. Literalmente el ilustrador debía replicar cada cuadro con todos los detalles una y otra vez con ligeros cambios para dar la sensación de movimiento. Sería hasta la llegada de Walt Disney cuando la industria de la animación cambiaría para siempre. Desde tiempo atrás, Disney había perfeccionado una técnica donde el fondo permanecía siendo el mismo y solo los personajes principales eran repetidos para eficientar el proceso. Además de esto, para dar más profundidad a las ilustraciones, creó una serie de vidrios móviles con capas del fondo que con ayuda de la cámara daban la sensación de profundidad. De cierta manera la idea de tridimensionalidad ya existía, pero claro, técnicamente la ilusión se seguía haciendo con ilustraciones en 2 dimensiones. Este tipo de animación será replicado en esencia durante las siguientes décadas, con sus claras variaciones. Hablando del 3D, es más específico referirnos a este tipo de animación como animación generada por computadora o CGI. A pesar de que en los años 60 ya se había intentado realizar animación por computadora, fue hasta Toy Story de 1995 que podemos decir que esta animación no solo era viable, sino que había alcanzado un nivel de perfeccionismo que permitía sin problemas narrar una historia, y que obviamente con un gran éxito hizo que todos empezaran a dudar si este era el futuro. La realidad es que técnicamente no era tan sencillo. Tenías que tener software y hardware muy costoso y un numeroso equipo de trabajo para lograrlo. Así que por un momento, solo unos cuantos eran capaces de lograr este tipo de animación a tal altura. Pero conforme avanzaron los años y la tecnología también, fue cada vez más sencillo replicarlo. Al punto que hoy en día, una persona desde su casa, aunque con mucho trabajo, podría sin duda hacer una animación en 3D bastante decente. Y no solo fue que la tecnología haya avanzado. Después de películas como Shrek, que se volvieron un fenómeno, la gente empezó a preferir solamente animación en 3D. Curioso porque algunos estudios como Disney aún se rehusaban a cambiar radicalmente su animación. De hecho, incluyendo parte de animación por computadora para mejorar sus animaciones en 2D. Algunos ejemplos notorios están en películas como El Planeta del Tesoro o Atlantis. Sin embargo, a pesar de una buena calidad, las cintas con animación en 2 dimensiones comenzaron a ser fracasos en taquilla. La gente no estaba ya interesada en este tipo de animación. La princesa y el sapo, siendo la última película de gran talla para Disney con este estilo de animación, selló toda una época. El 2D se unió al stop motion como un arte apreciado pero relegado, que solo recibió una palmadita de vez en vez para decirle que aún la queríamos. Con el paso del tiempo, los estudios empezaron a producir más y más cosas con animación CGI, no solo para cine sino también para televisión. Se hicieron más veloces los procesos de producción y a su vez más baratos, y técnicas de animación como el stop motion, entre otras, quedaron completamente relegadas y vistas como artes antiguos. Y obviamente, al ser vistas como artes antiguos, aumentaron de costo. Un inversionista o un productor en este mundo moderno en el que vivimos prefiere obviamente ahorrar su dinero invirtiendo en animación CGI que en animación 2D o en animación tradicional o en animación stop motion. Y se entiende, el 2D llevaba demasiado tiempo de producción y los grandes dueños de los grandes estudios al momento de producir animación necesitaban que estos productos se terminaran ya, de una vez. Los necesitaban para ahora, no para 4 años o 5 años. Y habiendo resumido a grandes rasgos la historia de cómo avanzó la animación, hablemos de los valores del 2D y del 3D. La animación 2D es la más longeva y por tanto la que más experimentación ha llevado. La animación de Disney no es la única que ha existido y cada estudio le da su propio toque. Lo principal que separa la animación 2D de la 3D es que al ser trazada con lápiz o de la mano del artista lleva mayor soltura.
y por tanto mayor expresividad. No hay leyes que detengan las locuras de los trazos. En cierto sentido, el 3D debe de permanecer casi como una calca de la realidad, y la experimentación muchas veces puede hacer parecer que está mal hecho el trabajo, ya que como es algo que relacionamos con cómo se ve el mundo que nos rodea, debe seguir sus mismas reglas. Es un poco más difícil que la soltura de estilo se lleve a cabo. La animación 2D en ese sentido tiene más del autor base, y a pesar de que es menos realista, nos puede llegar a transmitir muchas más emociones con mayor facilidad. Tomemos la manera en que el estudio Ghibli representa la comida. Claro, en la vida real la comida jamás se vería así, nunca se verá tan apetitosa y bella como en estas animaciones. Otro ejemplo mucho más sencillo es la Smiley Face, donde con un círculo, 2 puntos y una línea curva, se convierte en un rostro e inmediatamente reconoces la emoción de felicidad. Es así que las emociones en 2D pueden ser mucho más fáciles y directas de transmitir. Otro aspecto a tomar en cuenta es que cada dibujo conlleva mucho trabajo, que quizá una programación inteligente de base podría ser más rápido. Los dibujantes tratan de sintetizar en la menor cantidad de imágenes la sensación o expresiones que el personaje debe de sentir, irónicamente dotando de más vida y personalidad a los personajes. La animación 2D por desgracia se ha visto limitada con el paso de los años. Con la aceleración de los tiempos de producción, si una serie o una película es hecha en 2D, entonces los animadores apuestan por hacer producciones con personajes fáciles de animar, hechos de formas muy simples, sacrificando detalles como los dedos o el propio cabello o incluso la anatomía de cada personaje. Como los softwares más recientes han agilizado movimientos simples, muchas veces hemos visto cómo personajes complejamente diseñados tienen una animación 2D torpe y algunos diseñados con formas básicas tienen una mayor experimentación a la hora de moverse. El 2D ha tenido que adaptarse a los tiempos más nuevos, prefiriendo formas nuevas de dirección por encima de la estética de los personajes y los fondos. Esto ha ocurrido en este lado del mundo, pero por otro lado, Japón mantuvo un nivel de producción alto, apostando por mantener los mismos niveles de calidad de años anteriores, costara lo que costara. Y si bien aún se mantiene ese lujo de detalle en sus producciones y se agradece bastante, lo han mantenido gracias a un montón de escándalos de explotación laboral a los animadores. La industria animada japonesa es más brutal de lo que uno cree. Y ese bello tazón de ramen precioso, hermoso, majestuoso y súper exquisito que viste en una película animada japonesa de tu elección, pues posiblemente tenga un animador japonés explotado y llorando e inclusive siendo mal pagado por detrás. La animación 3D no es tan antigua como la 2D, y hace relativamente poco se logró dominar mucho más lo que puede llegar a ser. Aún se necesitan muchas horas de procesamiento para llevar a cabo una película completa. Sin embargo, la animación digital funciona a través de programación. Por ejemplo, el pelaje de Monsters Inc. o la tela de Los Increíbles no están animados pelo por pelo o fibra por fibra. Los programadores, a través de softwares, hacen una serie de cálculos y bases de cómo se mueve el pelo y la ropa, y la computadora termina animando a granel todo lo demás. Esto no solo para ahí, en demoliciones o explosiones, las computadoras son capaces con comandos específicos de replicar la realidad hasta un punto creíble sin que los animadores tengan que ir paso a paso haciendo cada pequeño detalle. Eso es uno de los factores por los cuales la animación 2D introdujo ciertos elementos del 3D, ya que simplificaba el trabajo y además agregaba verosimilitud a todo el resultado final. El problema con el 3D es que si no está hecho con la mayor perfección, se ve horrible o en el mejor de los casos poco creíble. En muchos sentidos, no es lo mismo lo que transmiten unos ojos sencillos en 2D y unos mal hechos en 3D. En ese sentido, las imágenes por computadora tienen que ser empujadas a recrear casi 100% la realidad, o por lo menos hasta que el espectador no pierda la credibilidad. Con trabajos como El Rey León de 2019, hemos notado que la animación creada por computadora ha llegado a ser fotorrealista. No hay nada en esa película que exista en realidad, sin embargo, se siente real. La incorporación de la animación por computadora y su incorporación en cintas live action han hecho que sea más barato filmar y más sencillo. Para agregar más verosimilitud a los movimientos, muchas veces usan elementos como el motion capture, donde al tener actores realizando los movimientos del personaje, obtienen un resultado más real. Esto pasa tanto en animaciones como hasta en videojuegos, donde se contratan stunts para que los movimientos y expresiones de los personajes sean más reales. En un ejemplo de animación, para la serie en CGI de Clone Wars de Star Wars, contrataron a Ray Parker, quien dio vida originalmente a Darth Maul, para interpretar en motion capture al personaje.
el valor más grande del 3D o CGI es que los límites por replicar la realidad han llegado a un extremo increíble, y los paisajes y la sensación de una visión al futuro son cautivadores. Es como una hiperrealidad. Además, con películas como Shrek o las realizadas por Pixar, la gente creyó que la animación 2D era solo para niños, y ha relegado esa manera de hacer cintas a algo anticuado. Y si nos movemos fuera de DreamWorks y Disney, también podremos ver perfectamente que en otros estudios la animación CGI está aprendiendo muchísimo de la animación 2D. Películas como Peanuts de 2015, hecha por Blue Sky Studios, demostró que es posible animar personajes 2D en 3D manteniendo sus rasgos caricaturescos y únicos, utilizando texturización y niveles de iluminación diferentes sin la necesidad de hacerlos hiperrealistas, ¿verdad, Garfield? Poco a poco el CGI está adquiriendo un extra gracias a la realización de películas híbridas que mezclan lo mejor del 2D y la animación 3D. El ejemplo más grande es Into the Spider-Verse, que permitió hacer un esqueleto de la película en 3D o en CGI, como quieran llamarle, para que después artistas expertos en animación 2D animaran y trabajaran sobre ella. Y algunas películas que se han estrenado como Scooby, Los Pitufos de la Aldea Perdida, El Capitán Calzoncillos y otras que aún falta una fecha directa para su premier como la más reciente entrega de Bob Esponja, los personajes están adquiriendo una nueva vida gracias al uso del CGI moderno. Pero, ¿qué animación es mejor? Si me preguntan a mí, creo que no importa por qué medio se dé, si una historia es buena, podrá vivir en cualquier medio. Sin embargo, yo personalmente prefiero la 2D. Me da una mayor sensación de calidez y he visto trabajos mucho más aventurados y más propositivos en este medio. La sensación de que hay alguien detrás, un humano que está haciendo con sus manos esto, es simplemente impresionante. Además, las animaciones 3D muchas veces carecen de personalidad. No me dejarán mentir que es muy complicado a veces determinar de qué estudio es cada trabajo. Todos se parecen, Disney y Pixar, DreamWorks e Illumination. En cambio, la animación en 2D es inmediatamente reconocible y diferenciable. Y como no está buscando el fotorrealismo, puede darnos algo más que lo real. Hay mucha más libertad en buscar crear un sentimiento, en vez de que parezca verosímil. En mi caso, yo fuertemente también prefiero la animación 2D siempre y cuando le den el tiempo suficiente para brillar. Por poner un ejemplo, en una época moderna en la cual pues las películas tardan menos en producirse, una película como El Planeta del Tesoro, que llevó 4 años y medio de producción y animación, pues no saldría por el costo y al mismo tiempo porque llevó 4 años y medio. Las películas actualmente se están haciendo en 2 años o incluso en tiempo récord en 1 año. Si El Planeta del Tesoro se hubiese estrenado en estos años, pues sería en un 2D bastante cutre, porque se llevaría la mitad de tiempo de lo que realmente llevó. Y tampoco estoy hablando de que la animación occidental tiene que ser igual que la japonesa, no, jamás. O sea, sí, hay que abogar por la calidad, pero siempre procurando el bienestar de tus trabajadores por encima de eso. Hay que tener prácticas laborales saludables, porque ningún proyecto, ninguna película, ningún trabajo es más importante que la salud de una persona. Por otro lado, aunque me encante la animación 2D, tengo que aceptar que el CGI está ganando terreno a pasos agigantados. La mezcla de ambas, estos híbridos de películas 2D y CGI, son asombrosos. El CGI está dejando de ser una técnica artificial plenamente, como lo dije anteriormente. Yo siento que ambas técnicas se complementan para idear nuevas formas de contar y crear historias, y estoy muy ansioso por saber qué va a ocurrir en próximos años. Pero, a final de cuentas, hay que entender que no hay ninguna mejor que otra. Ambos son medios distintos y podemos encontrar grandes trabajos en ambos estilos. Y creo que el punto medio es el mejor, y que últimamente se han estado colocando como las mejores animaciones. Una es Spider-Man Into the Spider-Verse y otra es Sloss. Esta toma de Miles Morales lanzándose de un edificio la hicieron deformando totalmente las ciudades atrás de una manera totalmente irreal, para que visualmente tuviera un realce. En cada momento de la cinta vemos lo que algunos considerarían como fallas, trazos libres, patrones o colores que se salen de fase, pero que terminan dando como resultado algo único y con mucha personalidad, algo que transmite emoción. Klaus, por su lado, es una animación con base en 2D que eventualmente le agregaron volumen, y el resultado tiene lo mejor de dos mundos. Tiene ese trazo cálido del 2D y los beneficios del 3D que pueden ayudar a pulir los entornos y hacer que el 2D se sienta como algo nuevo. El futuro de la animación debería aspirar a eso, que probablemente los grandes estudios como Disney no lo están entendiendo. No solo se trata de buscar lo fotorrealista y lo perfecto.
Dentro de la imperfección hay algo muy humano que transmite más. La mezcla de técnicas y de estilos dan el mejor resultado. Ningún estudio debería casarse con solo un estilo, y los espectadores tampoco. Los espectadores somos renuentes al cambio. Al momento en el que vemos algo fuera de nuestra zona de confort en el cine o la televisión, pues lo vemos como algo horrible, lo vemos como algo tedioso. Y eso no debería pasar porque el cine constantemente se mueve, constantemente se transforma, evoluciona, y también la animación. Las propias técnicas de animación han cambiado constantemente porque es imposible hacer animación como se hacía hace 50, 25, 10 o incluso hace 5 años. El CGI y el 2D siempre van a abrir este debate de cuál tipo de animación es mejor, y es algo que pues nunca se va a acabar. Todo depende también mucho de pues nuestros propios gustos personales. Habrá gente que le guste más el 2D, habrá gente que le guste más el CGI y habrá gente que le guste más, digamos, el stop motion. Pero la verdad habla por sí sola. Lo que realmente debería importarnos a todos nosotros es que se sigan ideando formas de contar nuevas historias utilizando la animación como una técnica. Lo que debe importar es que la animación siga sorprendiendo a más de uno, otorgándonos una sensación de incredulidad y de fantasía que no suele otorgarnos cualquier otra técnica fílmica. No hay nada peor que el prejuicio de creer que lo hemos visto todo, y de creer que algo ya debe de ser superado y debería ser olvidado. El stop motion y la animación en 2D aún tienen mucho que ofrecer, y no deben ser relegados a meras curiosidades dentro de la historia del cine. Quiero dar un agradecimiento especial a Chucho Calderón de la Zona Cero por aportar sus ideas a este tema. No dejes de comentar cuál es tu tipo de animación favorita. Yo soy Mr. X. Y yo fui Chucho Calderón. Nos vemos en la próxima.